Y en las comunidades que son marginales, enclavadas en muchos de nuestros núcleos urbanos. Pero quería comentarles dos, ese es uno de los resultados de la estrategia que se está siguiendo actualmente. El segundo sería que nuestro pueblo tiene terror de acudir a los servicios de salud porque tienen la percepción de que si soy diagnosticado con la enfermedad, estoy infectado, primero se va el paciente y después van a llegar 20 patrullas en medio de la noche a traer a su familia, junto con 2 batallones del ejército, tal vez, no sé. Pero el punto es, y nosotros hemos pedido y hemos suplicado, hemos rogado, permítanos cambiar ese rostro, porque eso lo que va a hacer es aumentar el número de muertos. Porque hoy sabemos con esta enfermedad, y ahora se lo digo como clínico, que entre más temprano comencemos el tratamiento, hoy hay medidas óptimas de tratamiento. Entre más temprano lo comencemos, es posible evitar que un paciente evolucione de la forma leve a la forma grave y muera. Porque el que llegue a la forma grave, en el mejor lugar del mundo, tiene un chance, el que llegue a necesitar ventilador, tiene un chance entre un 76 y un 88% de morirse en el mejor lugar del mundo. Entonces la estrategia es tratarlo tempranamente. Pero ¿cómo vamos a tratarlo tempranamente si el paciente no consulta tempranamente porque tiene miedo, tiene terror al sistema de salud? Nosotros ya lo hemos hecho ver esto, y hemos pedido, hemos suplicado, permítanos ayudar a cambiar esa percepción porque eso va a matar a mucha gente. Pero quiero hablarles de una tercera cosa gravísima que se está produciendo. Nuestros bancos de sangre están desabastecidos porque los donadores están aterrorizados y no quieren ir a donar porque tienen miedo de que los lleven a un centro de eso que llaman, como quiera que sea, ¿verdad? Tienen miedo y eso lo hicimos saber nosotros a través de un vocero del Ejecutivo. Por favor, cámbienlo, porque vamos a causar que se muera alguien por falta de sangre, por falta de plasma, por falta de plaquetas. Y ya están sabedores, nosotros lo hicimos saber y se sigue viviendo al día de hoy. En concreto, y ya para finalizar, después de haber hecho múltiples análisis, nuestra propuesta es que hemos llegado al momento en el cual el combate a la pandemia no se debe hacer mediante cuarentenas del estilo que hemos estado haciendo, porque hay estrategias diferentes que utilizadas en otras partes del mundo han sido tanto o más efectivas que la cuarentena, que no tienen los efectos colaterales de esta estrategia, que pueden ser debidamente aplicadas en esta nación, que incluyen también considerar la cuarentena domiciliar, que no podemos estar diciendo que por factores culturales, y nadie ha dicho que todo el mundo va a su casa, hay que filtrarlo antes. Y hay estrategias para vigilar a aquel que está en cuarentena en su casa, a través del teléfono. Nosotros nos quedamos con la boca abierta cuando los taiwaneses nos contaron cómo lo hacen. Y hay del que se salga de la zona, del que se detecte que se ha salido de la zona de cuarentena, ¿verdad? Y hay multas y hasta cárcel, puede terminar su periodo de cuarentena en una celda. ¿Y por qué no? Eso sí es un delito. Pero yo soy médico y no voy a hablar de esas cosas. La situación es que hay metodología y la metodología actual no es apropiada. El efecto colateral de la medicación que estamos haciendo está matando al paciente y hay que buscar una manera diferente. Nosotros somos médicos, para nosotros la vida, la salud, la integridad de las personas tiene prioridad sobre cualquier otra cosa. No nos interesan las ganancias de un grupo o del otro, nos interesa que aquellos que sobrevivan al virus no mueran de hambre después con lo que nos viene. Y tampoco estamos diciendo, vamos a reiterar esto porque ya nos acusaron de que estamos queriendo cometer un genocidio pidiendo que se levante la cuarentena. Eso es falso. Si hay alguien entrenado en epidemiología y salud pública, somos nosotros. Hay protocolos bien descritos sobre cómo debe hacerse el retorno gradual
Jamás vamos a volver a nuestra vida normal de El Salvador, y todos los ciudadanos deben saberlo. Por un buen tiempo vamos a tener que aprender a vivir con una serie de situaciones como la mascarilla, el distanciamiento social y otras cosas. Pero un día vamos a descubrir cómo resolver este problema, como se descubrió con sarampión, con poliomielitis, con viruela. Viruela que fue erradicada de la faz de la tierra. O sea que aquí no nos tienen que venir a asustar planteándonos escenarios de apocalípticos, dantescos, de tumbas múltiples. Claro que podría suceder, pero este país tiene profesionales entrenados, con amplia experiencia, que vivimos el cólera hace casi 30 años, y aquí no hubo una mortalidad grande. En 2009 enfrentamos la pandemia de influenza, y aquí no hubo un desastre, y yo les digo algo, la influenza tiene una capacidad de matar mucho mayor que este virus que ahora enfrentamos. El punto es que hay otra manera de enfrentar esto, sin poner en riesgo la vida y la salud de los salvadoreños y tomando en cuenta las otras vertientes, las otras situaciones que estamos viviendo. Muchas gracias. Palabra al diputado Rodrigo Ávila. ¿Le pueden dar el micrófono? Después Patti y después el doctor Parker. Muchas gracias. Doctores, yo he seguido de cerca y muchos de nuestros colegas, todos hemos seguido de cerca y ha habido un clamor realmente de hablar con ustedes. Sobre todo de nuestros profesionales, como el doctor Cabrera Candray, y aquí como las doctoras que aquí están, nuestras colegas del FMLN, porque ustedes son los que saben. Mi padre decía que a veces más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y mi padre, por cierto, era médico, el doctor Roberto Ávila Moreira. Yo en lo particular creo que aquí el gran, y no es un error, yo creo que no es un error, yo creo tristemente que ha sido una cosa medida. Se ha criminalizado la calentura, se ha criminalizado la tos, se ha criminalizado el dolor de cabeza ya. Precisamente la gente, por miedo a las acciones represivas de esa criminalización de la persona que pueda ser un paciente, se ha convertido a los pacientes en reos, a los que están en los centros de contención y a los que no están en los centros de contención en reos de su miedo y de su terror infundido. Hay una gran diferencia, y ustedes lo han dicho, entre disciplina sanitaria y educación de salud versus terror. Yo tengo una pregunta, y mi pregunta es precisamente lo que también uno mira porque se confunde a nivel internacional. Decían médicos de Italia, eminencias de la Universidad de Milano, de la Universidad de Torino, que en Italia se equivocaron al utilizar los protocolos que la OMS dictó. En España también, en Nueva York también. Vi a un señor de la Universidad, no sé si de Columbia, junto con John Hopkins, que hicieron un estudio que dicen que en el metro de Nueva York se contaminó durante el mes de enero y febrero el 32%, en una proyección que hicieron con test, el 32% de toda la gente que se subió en el metro. Y a algunos ya les pasó el gripón. Algunos ya sudaron la calentura en su casa, otros terminaron en el hospital y otros murieron. Entonces el tema es, si los protocolos han fallado, creo que una de las cosas más sabias en nuestro país sería precisamente primero cambiar los protocolos. Si los de la OMS ya los cambiaron, en Texas salió un doctor de la Universidad de Northern Texas, donde estuvimos, y otros doctores, que en Dallas, en San Antonio, en El Paso, no se les ha muerto nadie de los pacientes porque están ocupando otras metodologías. Entonces creo que eso es una cosa importante, que el gobierno cambie ya los protocolos. Si no han funcionado de la OMS, que entonces nos fijemos en lo que está funcionando. Y ustedes, mi pregunta era, ¿qué opinan de eso? Porque la OMS es la Organización Mundial de la Salud, y ya algunos de los profesionales, hasta premios Nobel de medicina, premios Nobel de biología,
están cuestionando esos protocolos y diciendo, miren, los países que los están cambiando o que están haciendo sus propias medidas en base a lo que ha sido exitoso, están saliendo adelante. Entonces, ¿qué creen ustedes sobre eso? Porque la gente se confunde y tristemente, y con esto termino, esas imágenes de miedo, esas imágenes de terror, hasta en Ecuador, hasta los muertos por otras cosas que no eran recogidos porque el equivalente de medicina legal allá se pusieron en protesta por no tener trajes, aparte que hay una costumbre de velar a la gente en las casas, y esas imágenes se difundieron en el mundo generando terror, y aquí todo el mundo cree que el virus es un rayo de la muerte, cuando más rayo de la muerte puede ser el hambre o la falta de atención de otras dolencias, de otras condiciones médicas que simplemente por este encerramiento y esta cosa no son atendidas. Entonces, ¿qué les merece la opinión de lo que está haciendo la OMS y de lo que están haciendo en otros lugares del mundo? Y muchísimas gracias por venir con nosotros. Ustedes saben por qué estamos usando esta mascarilla ahorita. ¿Saben lo que dijo la OMS al inicio de la situación? No era necesario esa mascarilla. No era necesario. Hasta que los checos nos dijeron mentira. Esta mascarilla la estamos usando no para protegernos del virus, porque el virus solo puede penetrar. Para no tirar los droplets. Pero el virus se transmite por las partículas respiratorias. ¿Verdad? Y ahora ellos tuvieron que cambiar, pero antes que ellos cambiaran, otros habían hecho. Un principio de la Organización Mundial de la Salud establece que cada sistema de salud es propiamente responsable de la situación y los lineamientos deben seguirse, pero las decisiones son locales. Lo que se haga aquí es local. Yo no puedo decir porque una agencia de salud internacional dice algo, no significa que aquí no hay neuronas o piensa que gente que está entrenada para. Las decisiones van a ser locales y las responsabilidades van a ser locales, y eso nunca se va a poder decir que yo hice tal cosa porque ya la hacían. Hay que obrar de acuerdo a la experticia que hay, porque el entrenamiento para nosotros es valorar, practicar medicina basada en evidencia y utilizar el raciocinio propio de los expertos que son los que deben estar tomando decisiones. No sé si... Yo solo, gracias por la pregunta. Vamos a hacer una ronda de preguntas, porque posiblemente algunos no tengan... Diputada Patricia Valdivieso tiene el uso. Gracias, presidente. Bienvenidos, doctores. Siempre es un gusto escuchar y aprender de los que saben. Para mí, de verdad, creo que lo primero que se tuvo que haber hecho es hacer un comité de científicos para poder dirigir y organizar cómo se iba a tratar este tema. Y lamento mucho pues que no los hayan tomado en cuenta. Quiero preguntar en cuanto a la incorporación de los servicios privados, de laboratorio de hospitales a esta pandemia, a atender a los pacientes de esta pandemia. Para mí es algo sumamente necesario porque no va a dar abasto el sector público. Y si ya se están llegando los casos a los privados, ¿cuál es el manejo que propone este gobierno y cuál es el que ustedes proponen? Porque yo considero que no se puede abandonar y dejar en el aire al sector médico privado cuando puede ser un gran apoyo para el país en este tema. Gracias. Diputado Rodolfo Parker tiene el uso de la palabra. ¿Puedes darle el micrófono? Primero, muchas gracias nuevamente a ustedes, los médicos, Colegio Médico. Solidarizarnos por la muerte del doctor Saravia. Supimos que 2 años atrás en un accidente de tránsito murió su señora y ahora queda una criatura de 10 años en orfandad. Entre varios diputados estamos promoviendo una pieza para ver cómo el Estado apoya a este niño. Un planteamiento. Por lo que estoy entendiendo, nosotros podríamos construir, quizás invertir la ecuación. Si bien allá hubo que tomar ciertas medidas, pero en la situación que nos encontramos en este momento es que todo es prohibido, salvo determinadas excepciones. Y eso está no solo tronando empresas y generando hambre,
sino que toda una situación que sí nos puede llevar a un verdadero pandemonium. Entonces, como que podemos invertir la ecuación de tal manera que todo sea permitido, salvo ciertas excepciones y sujeto a ciertos protocolos y modalidades sanitarias. Eso es lo que yo estoy entendiendo. O sea, sí es posible bajo estos protocolos. Eso es lo que estoy entendiendo. Y creo que ahí tenemos una tarea nosotros como Asamblea Legislativa, porque también les quiero hacer ver. Hemos sido obviamente tolerantes en el sentido que el Ejecutivo es el Ejecutivo, pero también el Legislativo somos llamados a ponderar situaciones, sobre todo cuando están entrando en contradicción latente, cosas relevantes, como por ejemplo, si hay una verdadera dicotomía entre lo que es la parte económica y la parte sanitaria, como que es lo uno o lo otro, como que si el cordón sanitario lleva contradicciones en que si el cordón es sanitario, médico o militar, otra contradicción, o contradicciones entre ricos y pobres, y a ese tipo de narrativa y discursos están sometiendo al país. Cuando estas situaciones se están dando, tiene que entrar a la Asamblea Legislativa, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Con más ahínco, porque hemos venido acompañando todas las iniciativas en cuanto a generación de recursos, todas las iniciativas en cuanto a las medidas que el Ejecutivo ha venido propendiendo a dar en materia de cuarentena, pero llega un momento donde decimos, bueno, se incumplieron muchas cosas, porque alguien decía el hambre. Quiero nada más que ustedes sepan que cuando se dictó la ley de emergencia, quedó una provisión legal en el artículo 5, previendo que si iban a haber en cuarentenas, no estoy hablando de encierros, cuarentenas, se iba a apalancar a las empresas, el 95% de las empresas son chiquitas, medianas, a través de un subsidio el pago de las planillas en el Seguro Social, pensando en que la gente no pasara hambre, doctor, en estas comunidades en las que usted habla. Y cuando se generaron los recursos en el decreto 608, los 2.000 millones de dólares, ahí dijimos, bueno, de aquí va a haber dinero y constitucionalmente estamos obligados a dar los destinos, vamos a poner como uno de los destinos el subsidio de pago de planillas. El gobierno nunca lo ejecutó. Esta es hora que no lo ejecutó. Ejecutó parcialmente las transferencias económicas, pero solamente al sector informal. Quiero que ustedes lo sepan. Esos famosos $300, que no sabemos cómo se repartieron y a cuánta gente, pero era el sector informal. Pero el gobierno incumplió una ley dada por esta Asamblea Legislativa, que también tenía que haber por paridad, por justicia, por simetría, porque no solo los trabajadores del sector informal pasan hambre, que también se hicieran transferencias económicas al sector formal y no se hicieron. Quiero que lo sepan. Es importante que también ustedes como galenos lo sepan. Entonces llega un momento de decir, no podemos seguir encerrando a la gente para que se muera de hambre. Incluso a la que le dieron los $300, ya con 2 meses, a mí me hablaban distintas personas, pero me hablaba ayer, ya anoche una señora me dice, doctor, en mi casita somos 7, recibimos los $300, pero ya no hayamos qué hacer. Somos 7 que hemos tenido que comer y vivir con $300 2 meses. No nos maten. De tal manera que por eso yo estoy queriendo entender, y así creo que es el mensaje, sí se puede ir llevando una reapertura gradual bajo protocolos sanitarios, sí se puede, ese es el mensaje que me está quedando. Qué bien. Por último, una pregunta específica. Estamos viendo de que las pruebas que se hacen del COVID, alguien nos decía que son donadas, no lo sé, las que tiene el país. Esas pruebas de COVID, también alguien nos decía, miren, si se liberalizan, como debería ser, porque no debe haber un monopolio del terror en las manos del gobierno, pueden llegar a costar alrededor de $400. Eso es lo que nos han dicho, por eso estoy preguntando, para confirmar esta información. Pero también hay otras pruebas que son de anticuerpos del COVID, que esas pueden llegar a tener un costo de $20, o por ahí. Entonces, quisiéramos entender, porque si en un momento dado esto es cierto, nos gustaría estar claros para que puedan importarse al país. Si hay necesidad de dar alguna regulación, ilústrennos para que se puedan importar al país. También las pruebas
de anticuerpos del COVID que sí serían accesibles para la gente nuestra. Es una pregunta específica. Muchas gracias. Diputada Yancy Urbina tiene el uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes, señores doctores. Muchas gracias por su visita esta tarde a la Asamblea. Es muy oportuna. Hace días que queríamos conversar, intercambiar con ustedes. Y qué bueno que se produce esta tarde este encuentro. En primer lugar, agradecerles la deferencia de venir, de esperarnos además, porque estuvieron bastante tiempo invirtiendo en la espera, pero quiero decirles que estábamos también tomando otras decisiones y era importante resolver hoy. Quiero agradecerles también la franqueza con la que nos han planteado muchos de los puntos que para nosotros son importantísimos en la toma de decisiones. Yo quisiera referirme a un par de elementos y luego hacerles una pregunta. Creo que un problema que coincidimos con ustedes de lo grave que es la falta de información. Uno no puede tratar un problema de índole nacional con una falta de información tan grave realmente que uno no se le explica, porque uno piensa que la información es lo primero que debe estar a disposición y con información completa, veraz, oportuna, total, no por partes. Ese es un tema que creo que es un reto, porque también ese dominio de la información ahorita hace que los demás estemos a expensas de la voluntad de algunos que uno no se explica. Lo otro que me llama mucho la atención es el sistema, el método que ustedes nos plantean de atención, y es el priorizar en este periodo en el primer nivel de atención, segundo nivel de atención. Es un giro importantísimo. El país ha venido cambiando, cambió con la reforma de salud a generar un nivel mayor de atención en ese primer nivel. Posiblemente no es perfecto y pueda que necesite mejora, inversión, todo lo que ya sabemos, pero hay. Y eso es un logro importante. Mi impresión también es que puede ser que ahorita estamos afectados porque ustedes como yo son estudiosos y se habrán dado cuenta que el primer nivel de atención fue el primero que le quitaron en el presupuesto para este año. Tiene un recorte grande en el primer nivel de atención. Entonces eso nosotros siempre lo vimos lamentable, porque es el que está en la primera puerta de la población. Entonces eso sí, creo que hay un tema aquí, me parece que hay que hacer un giro importante, porque si no se plantea una forma distinta de atender, el tema sería, no sé cuál es la ruta que va a seguir el país. Y ahí yo tenía dos temas. Uno, ¿ustedes podrían compartir con nosotros cuál es ese planteamiento que hicieron sobre las reorientaciones que consideran que deberían de hacerse en términos de la atención ahorita a la emergencia? Ese es porque probablemente si no tienen una respuesta desde el órgano ejecutivo, algo podemos hacer desde la definición de una legislación, de una definición desde el ámbito legislativo, y si eso se puede hacer, para nosotros sería un instrumento muy importante, porque lo que estamos buscando es tener los mejores instrumentos para tomar decisiones. Entonces ese sí fuese posible. El otro tema que quisiera consultarles es en qué momento estamos de la emergencia. Ya decía el doctor panameño, estamos en este momento de la circulación comunitaria del virus. Este tema ya estamos en eso, pero
si nosotros nos vemos como país pensando, es decir, nosotros estamos no estamos en el principio, estamos en qué momento de la perspectiva de la curva epidémica. Sí, por favor, que si ustedes nos pueden ilustrar un poquito en eso para también nosotros tener un poquito el timing de cómo podemos plantearnos alternativas desde la acción que nosotros hacemos, que es legislar en esta materia. Y ahí, si ustedes nos pudieran ilustrar un poquito en esto, creo que nos ayudaría también para verlo en perspectiva de horizonte, también de país, ¿verdad? Muchas gracias por la... Doctor Orlando Palcandray tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Colegas, buenas tardes. Gracias por venir. Realmente nos sentimos profundamente contentos de que hayan aceptado estar en esta comisión política y en esta comisión de salud, porque en este país hay gente preparadísima y nosotros sabemos. Y el colegio médico es el ente protagónico que lidera esto. Y dentro del colegio médico existen los infectólogos, los epidemiólogos y los salubristas, que conjuntamente con los que están trabajando en el Estado, en el gobierno, se pudiera estar haciendo una cosa muy grande. Entonces, yo tengo un comentario y una pregunta. Ya quedó claro que estamos en la fase de difusión comunitaria, activa, y más adelante nos van a explicar en qué parte de la curva epidémica estamos. Y entonces, sabemos además que en el primer nivel hubo recorte económico de dinero, en el segundo nivel también hubo, en el tercer nivel también hubo, porque el presupuesto para este año de salud venía cortado con relación a los presupuestos anteriores. Sin embargo, se ha dado la posibilidad suficiente para que hayan recursos para la parte sanitaria, así como para la reactivación económica. Y ahorita venir a decir que lo económico es diferente a lo sanitario es una mentira, es una falacia. Desde el principio, no solo en la fase que vamos ahorita. Entonces, el sábado a medianoche caduca la Ley de Emergencia Nacional. Ya explicó el presidente de la Asamblea Legislativa las incidencias que tenía esa ley, que eran bastante económicas, pero también sanitarias. Y el martes a medianoche, si no me falla la memoria, está terminando también la ley de cuarentena. Ahora bien, haciendo estos comentarios, mi pregunta es, ¿qué podemos proponer? ¿Qué viene ahora? ¿Qué plan hacemos? Porque ciertamente la Asamblea Legislativa tiene como rol protagónico, entre otros, legislar. Pero haciendo leyes y legislando, incidimos en el Ejecutivo, pero finalmente ponemos en el centro al paciente, a la población salvadoreña. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo es que los ECOs tienen que entrar? ¿Cómo es que los hospitales de segundo nivel tienen que entrar? El tercer nivel, cómo esta acción netamente curativa que estamos viendo, la pasamos a educativa, preventiva, porque tenemos que hacerlo, considerando la curva epidémica y el estadio en que encontramos la enfermedad. Entonces, para nosotros sería de valiosísima oportunidad que ustedes nos dijeran, miren, lo que hay que hacer para nosotros, y desde el punto de vista epidémico, epidemiológico, valga la redundancia, infectología, clínico, etcétera, es esto a partir del martes en adelante, porque ciertamente el Estado salvadoreño tiene un cuerpo de leyes, el Código de Salud, Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y otras leyes que tienen un cuerpo, el Estado, para poder disponer del martes en adelante qué hacer. Sin embargo, considerando el COVID-19, que es una enfermedad en sí misma, que tiene su propia autonomía, entonces debe de haber una propuesta, un plan de qué hacer a partir del martes en adelante, que eso pueda ser traducido en una ley, en un decreto que nosotros podamos dar, que venga a enriquecer las acciones que el Ejecutivo tenga a bien tomar, pero que deben de ser armónicas e integradas. Aquí no se trata de que estos son malos, estos son buenos, se trata de que todos somos El Salvador. Gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra la doctora Lourdes Vigil. Gracias, presidente. Yo tengo una pregunta para los colegas. Estamos claros que no podemos tener una afluencia masiva de la gente a las calles, que lo que mencionó el doctor de la educación en salud es vital.
pero eso llevará un tiempo. Y hemos visto que a pesar de las medidas hay gente celebrando cumpleaños, hay gente que se fue a surfear. En lo que se hacen los ajustes a las políticas para que salgamos adelante con esta pandemia, ¿cuánto tiempo consideran ustedes prudencial que debemos sugerirle a la población que se siga quedando en casa antes de que gradualmente comiencen ya a salir? Y reiterándoles pues que la opinión de ustedes en lo personal es algo que yo respeto mucho. Gracias. Doctora Rina Araujo y después el diputado Carlos Ruiz. Bueno, muchas gracias. Gracias, colegas, por habernos ayudado a venir, escuchado el auxilio. Bueno, en primer lugar, yo tengo dos preguntas que a mí sinceramente sí me preocupan. Y es la primera en cuanto a las pruebas del COVID. Sabemos que están, de alguna manera, la PCR, que únicamente la está haciendo el ministerio, que a pesar que se trabajó en un decreto en el 639, en donde en el artículo 2 o el artículo 3, porque esa fue una propuesta que presentó el grupo de Arena, iba y se definía que de forma rápida tenían que generarse coordinaciones con el nivel privado para que se pudieran hacer pruebas. Y hablo eso porque no sabemos a ciencia cierta cuántas son la capacidad que tiene el ministerio para la realización de pruebas. Nosotros habíamos investigado y teníamos la información que no habían más de 3 equipos trabajando, no tenían mucha capacidad. Llama la atención que cuando hay una presión para el área legislativa, no solamente se aumenta la incidencia de fallecidos, sino que también se aumenta la cantidad de pacientes contaminados con el COVID. Este día se reportan más de 1.200 y tanto, y justamente ahora que no aprobamos la ley de emergencia, hay 3 fallecidos. Entonces nosotros, de verdad, decirles que esto nos preocupa. Nos preocupa mucho porque quisiéramos saber si ustedes han sabido cuántas realmente son las pruebas que el Ministerio de Salud tiene capacidad de hacer. Porque ¿cómo es posible que hace 3 días decían 1.800 pruebas? Ahora 1.200 pruebas. Y nosotros sabemos que aún Costa Rica no ha aumentado las cantidades increíbles de pruebas. Me llama la atención porque se nos había informado que ellos traían un arrastre por la dificultad que tenían de ir dando la prueba al día a día. De hecho, esto ha sido una de las estrategias que ellos tenían, que ha sido la que más ha aumentado los casos. ¿Por qué? Porque llegaban a los centros de contención, tomaban la prueba y posteriormente a eso se tardaban 5 o 7 días para dar la respuesta y ya la persona había hecho el nexo ahí. Esa situación a mí personalmente me preocupa. Si esos datos son realmente confiables, si ustedes saben cuánta es la cantidad de pruebas que realmente podemos hacer, y si ustedes como colegio médico ya han tenido el abordaje con el ministerio de si les pueden o no les pueden dar para que estas también, las personas que puedan, para descongestionar el ministerio y se las quieran hacer a nivel particular, pues que se la hagan. Y la otra pregunta que le quería hacer, casi en la sintonía de lo que decían, que cuál es la experiencia de ustedes. Yo quiero decirles de que definitivamente la pandemia, desde la primera vez que el señor presidente habla, es una epidemia en la cual se versó en el pánico. Entonces comienza y todo el mundo, a mí en este momento me están escribiendo aquí mucha gente que me dice, ¿por qué no me dan por culpa de ustedes van a haber ahora cadáveres en las calles? Por culpa de ustedes. ¿Cómo hacer para que realmente la población nos entienda? Que así como dijo el doctor panameño cuando inició, esto es de salud, esto no es político. Y es lo que nosotros como médicas hemos dicho acá. Esto es de salud. ¿Cómo hacer para que la población entienda que lo que nosotros queremos es lo mejor para la población, pero desde la perspectiva técnica?
técnica médica. Así que sí me gustaría a mí escuchar qué propuestas ustedes nos pueden hacer. Porque, miren, yo les decía hace un momento a ustedes y hablaba, hay normativa legal para que el señor presidente y el Ministerio de Salud puedan tomar algunas acciones. Está la Ley de Protección Civil, que tiene dos artículos muy específicos. Está la Ley de Deberes y Derechos de Pacientes. Está también el Código de Salud. Es decir, es como el manejo de la ley de emergencia es un manejo político. No es realmente lo que la población debe de entender que es el barco que le va a salvar de que le dé COVID. Así es de que sí, básicamente mis dos preguntas es sobre las pruebas y la segunda es ¿qué consejo ustedes como colegio médico nos dan para poder nosotros ya el día lunes sentarnos a tomar una determinación de qué es lo que se le ofrece a la población salvadoreña, no en un fundamento político, sino que en una base técnica médica? Diputado Carlos Ruiz. Y vamos a cerrar con la doctora Gómez. Ahí terminamos la... Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Gracias por asistir a los señores médicos. Creo que esto hubiera sido más saludable al comienzo del abordaje de la epidemia, para que hubiera habido un criterio más profundo. Pero bueno, uno puede decir tarde pero a tiempo. Entonces, yo les he escuchado algunos de los elementos según mi criterio centrales que tiene esto. Uno es cómo se ha abordado la epidemia y cómo debió abordarse. Me llamó la atención lo que dijo el doctor, que había una hoja de ruta clara. ¿Y cómo es que teniendo una hoja de ruta clara se hace lo contrario? Es decir, de eso me parece que debe llamar la atención. Dos, se recurre, el miedo que hay no es gratuito. El miedo se creó con una intención. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero hay que romper el miedo, no queda de otra. Porque si no se cambia eso, las cosas van a seguir. Entonces yo creo que eso debe de partirse a profundidad. ¿Qué tenemos que hacer todos los que veamos en esa dirección para que logremos que se rompa con eso? Porque, es decir, ahí es donde está la clave. Y en este sentido sí creo que no podemos pensar que solo es un abordaje técnico. El abordaje técnico es indispensable, pero junto a él va el político y el social. Si lo separamos, no es cierto que vamos a llegar al fondo. Entonces creo que en ese sentido la acción del colegio médico, la acción de las universidades, me parece que debía de ponerse atención. ¿Por qué? Porque el doctor insistió de manera precisa, a mi juicio, cuál es el método de abordaje. Y mientras cada quien haga lo que le parece adecuado y sin atender lo necesario, vamos a tener problemas. ¿Cómo hacer el tratamiento comunitario? Para eso se van a necesitar recursos con conocimiento, pero resulta que hay. No es cierto que no hay. Y todas las universidades, las que tienen ya estudiantes de 5º año en adelante, están o no en la capacidad de absorber conocimiento rápido para trasladar. Ahora, hay que invertir en eso. Y recursos para invertir hay, porque lo que hay aquí un elemento en el centro es que hay no hay información, pero hay desinformación. Se dice que no han recibido ni un 5. Yo lo escuché hoy en la mañana, que no han recibido ni un 5, y eso no es cierto. Es decir, porque si ellos
hubieran hecho el camino de que todo viniera acá, eso sería público. Pero los letes no vienen aquí. Esos se trabajan allá y se toman decisiones allá. O sea que recursos sí hay. Por lo menos se conoce que hay más de 1.000 millones que ya están circulando. Entonces con ese recurso, ¿cómo no se va a poder abordar? Que para eso es esto. Para, por un lado, frenar el avance y por el otro, impulsar el desarrollo económico, porque no puede ser de otro modo. Entonces, me parece que por ahí que ustedes opinen si eso sería saludable o no, que el personal que tiene ya capacidades técnicas, y digo de 5º año en adelante, quizás de 4º podría ser, de 4º año en adelante podría desplegarse toda una acción nacional. Entonces, para la cuestión comunitaria, hablábamos aquí con Chafik, que el dengue, en el caso de Soyapango, yo era alcalde, era síndico, y trabajamos intensamente hasta que se controló eso, y eso se lo escuché al doctor con mucha claridad, pero es que yo viví esa experiencia. Entonces hoy tenemos eso, pero también me parece que la opinión de ustedes, yo la he estado dando algún seguimiento y me parece que es saludable, pero va a ser más saludable si unimos las opiniones. Es decir, yo no sé hasta dónde, y le pregunto aquí de la Junta Directiva y al presidente y a la gente con responsabilidad mayor, como es las jefaturas de fracción. A mí me parece que esto que he estado escuchando aquí sería bueno que se escuche allí en el plenario, porque aquí es donde están los debates que después vienen y debemos de concentrar. Estos elementos son los que a mi juicio como que deberían de ser los elementos fundamentales que aquí se han escuchado, deben ser trasladados, yo diría en forma viva, al plenario, para que en sus decisiones tenga un alto nivel de reflexión. Puede ser que no sea la opinión más acertada, pero me parece que podría servir, porque eso además sería escuchado por todos los medios y sería abierto, algo así como crear una mesa nacional de la salud en donde participen los distintos sectores, incluso así como ustedes lo han dicho, el juego con las municipalidades es de gran trascendencia. Muchas gracias. Terminamos con la intervención de la doctora Gómez y de ahí vamos a darle todo el uso de la palabra a nuestros invitados del Colegio Médico, a los doctores que obviamente nos acompañan, y quiero decirle al diputado Ruiz que esto está siendo televisado. O sea que la opinión que usted cree que obviamente se puede decir en el pleno, ahorita la gente lo está viendo. Y hemos elevado el rating en este momento, o sea, de audiencia. Así que, diputado, por el orden. Dada la solicitud del diputado Ruiz, yo sugeriría que esto ciertamente está siendo visto en todo el país, pero que en la próxima plenaria, en el inicio, se vuelva a pasar. No lo dude que lo vamos a hacer. Diputada Gómez. Bueno, muchas gracias, presidente. Buenas noches, colegas diputados y diputadas. Nuevamente agradecerle a los doctores del Colegio Médico la presencia de ustedes esta tarde, esta noche ya. En primer lugar, quiero decir de que es bueno conocer sus valoraciones, sus aportes y los insumos para lograr aclarar a la población salvadoreña de que estamos en un nuevo momento, en una nueva fase de esta enfermedad del COVID-19 y que por lo tanto necesitamos un nuevo abordaje en las estrategias y en las acciones que el Estado salvadoreño debe de implementar para lograr salir con mayor éxito de esta batalla del COVID-19. Quisiera también decirle a la población que nunca se ha estado en contra de la cuarentena, porque precisamente es una medida de vigilancia epidemiológica
científicamente demostrada a través de los años. Y que también El Salvador tiene el personal sanitario con alta experiencia. Como ustedes decían, muchos colegas ya vienen de donde asustan, de pasar no una, sino hasta más de 3 epidemias y pandemias en el mundo. Y que realmente lo que lamentamos es que el actual gobierno, el Ministerio de Salud, no tenga en estos momentos la voluntad de sentarse con un comité multidisciplinario altamente calificado y con experiencia para sacar adelante al país, a la gente. Yo sí quisiera, si ustedes tuvieran incluso un aporte, una iniciativa como la que recién acaba de superar este pleno legislativo, que es iniciativa de ustedes, del Colegio Médico, del reconocimiento de los profesionales de salud, que esta tarde hemos superado el veto. Si ustedes tuvieran también una iniciativa para aportarle a esta nueva fase de la pandemia, cómo debe de ser el mejor abordaje, visto de la parte técnica, de especialistas como ustedes, yo creo que también estamos a tiempo de verlo en esta Asamblea Legislativa. Yo sí quisiera invitarlos a eso. Aquí ya vemos grupos parlamentarios que apoyamos y podemos acompañar. También quiero solicitarle, presidente, así en base a lo que mi colega, el doctor Candray, acaba de sugerir, lo que acá los especialistas, los colegas, acaban de manifestar hace algunos minutos, precisamente para iniciar la parte educativa a la población, es válida. Es necesaria, es pertinente y es oportuna. Yo sí quisiera que nuestros comunicadores de la Asamblea Legislativa pudieran incluso pasar de manera frecuente estos días lo que los colegas especialistas epidemiólogos y salubristas y médicos han dado a conocer esta tarde. Porque debemos de darle un nuevo rostro a la pandemia, como bien decía el doctor Panamén. Es necesario, es urgente. No podemos dejar que ni un salvadoreño quede sin una asistencia técnica y atención sanitaria en este país. Por el pánico. No puede ser. Y yo sí creo en que debemos de dar ese salto hacia un nuevo abordaje del COVID-19 en El Salvador. Porque no solo vamos a tener el COVID-19 entonces, en unos días, sino que también crisis alimentaria. Y la falta de alimentos conlleva a otras enfermedades y a descompensar a otros pacientes que ya tienen o adolecen de enfermedades crónicas. Y vamos a tener crisis económica. O sea, no vamos a salir de una cuando entramos a 2 más. Y eso es preocupante para un país pobre como el nuestro. Así que yo sí quería pedirle eso, presidente, de ver cómo se sigue transmitiendo el mensaje que esta tarde han dado nuestros especialistas salvadoreños con alta experiencia y poder, ¿verdad?, tener esa parte de la educación, comenzar esa promoción y esa educación en salud tan necesaria en estos momentos para el país. Gracias. Tienen el uso de la palabra nuestros estimados doctores. Bueno, muchas gracias, señor presidente y señores diputados. Sinceramente, para nosotros es un día que creo que marca o iba a marcar el tiempo hacia adelante, porque hemos tocado puertas, nos hemos reunido en varias ocasiones con las autoridades de salud y siempre la esperanza en estos 15 días que vienen vamos a trabajar y vamos a preparar la nueva acción. La propuesta es retomar ese documento que es del Ministerio, el Plan Nacional, y sobre ese documento armar un equipo de trabajo y hacer una nueva propuesta adaptada a la condición real de la situación del COVID-19 a hoy. Ir aprovechando esos espacios que ustedes están dando con los decretos, yo diría,
hay que ponerle fecha para cuándo lo queremos. Es decir, para ir encontrando de que no se den esos desfases, sino que en una forma progresiva se vaya haciendo el cambio. Sí, en realidad vamos a trabajar desde el primer nivel y desde la comunidad, cuarentena va a haber, pero se le llama voluntaria. Es yo cuido a mi persona mayor o a mi enfermo con enfermedad crónica y lo trato de que no se contamine, y me cuido yo y me cuido el resto de la familia, pero es voluntario. Luego viene la parte de el aislamiento de los pacientes positivos que son asintomáticos, que si las condiciones de la casa lo permiten, puede estar ese aislamiento en su casa con la vigilancia de salud. Luego viene la cuarentena, que puede ser obligatoria para los viajeros, que son 15 días que pasan en observación, y así está en todos los países. Y luego queda la parte esa de la fortaleza educativa para seguir con todas estas prácticas y volver los hábitos entre nosotros. El desafío es que se conforme el equipo, porque el mismo plan habla de la coordinación interinstitucional e intrainstitucional. Lo único que no se ha llevado a la práctica. Y cuando se ha hecho en los planteamientos no pasan de ahí. Tenemos el siguiente punto que va de la mano, es mientras no tengamos información completa, confiable, oportuna, es difícil que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico de dónde está el problema, cuáles son los conglomerados. Y un elemento, además del examen físico, la prueba es la que va a decir si sí o no. Y esa es la que se ha basado la mayoría de los países. Esa es la que empieza a hacer la segregación de los pacientes. Pero aquí tenemos el problema, no sabemos cuántas pruebas hay, no sabemos en realidad cuántas se han hecho. Tenemos una idea de lo que es la capacidad de laboratorio, porque son de los datos que no son públicos. Y esa es una cosa necesaria. Lo más grave es que en los decretos ha quedado que las pruebas van a ser a nivel privado, ya quedó, pero no se lleva a la práctica. Entonces es letra muerta, es decir, vuelve a quedar en la intención, en la voluntad, pero no se lleva a la práctica, y volvemos a tener ese rezago de que 5 días, 2 semanas, que en estos casos es crítico, es crítico. ¿Qué significaría tener la información de las personas que están en cuarentena ahorita en los centros y saber si es negativo, y se confirma que es negativo, se va a su casa? Bajan los costos, bajan los problemas de hacinamiento, bajan los riesgos de contaminación. El tercer punto es el recorte. Ustedes se recuerdan que el recorte era considerable, y ese recorte iba para medicina preventiva, así decía el presupuesto. Y aquí necesitamos dinero para medicina preventiva, porque es la medicina preventiva que se va a hacer en ese nivel, en ese primer nivel. La pregunta es, ¿y qué se ha hecho con la parte preventiva de esos recursos? Y por último, al inicio de este problema se acercó la industria de alimentos y bebidas, porque la preocupación fue cómo se va a desabastecer a la población. Y trabajamos en asesoría con el colega que mandaron ellos, y se les ayudaron a definir cuáles eran los protocolos, hasta incluso con toda la red de distribución, o sea, motoristas, los ayudantes, con mascarilla, con el alcohol gel. La pregunta sería, y el desafío sería, ¿me podrían mostrar cuántos positivos han salido en ese grupo de empresas que no suspendieron y que siguieron distribuyéndolas? Porque yo estoy consciente de que ahí es muy pocos los que habrán podido salir positivos, porque todos guardaron las medidas. Quiere decir que sí se puede hacer, sí se puede hacer. Y es una acción más de convencimiento que de fuerza. Entonces yo creo que tenemos un buen ejemplo con ese trabajo que se hizo con la industria de alimentos y bebidas, y que hasta la fecha nosotros no hemos tenido ningún reclamo de lo que les recomendamos. Bueno, gracias. Trataré, digamos, de responder a muchos cuestionamientos que hicieron cada uno de ustedes, y les agradezco sus preguntas. Una acotación, aparte de lo que dijo el doctor Panameño con la OMS, que el señor diputado Rodrigo Ávila mencionaba. Mire, OMS pues tiene sus cositas, ¿verdad? Que no es bueno discutirlas acá, pero
El problema es que El Salvador no ha seguido ni siquiera los protocolos de la OMS, ¿me entiende? Entonces, es un desorden bien organizado, ¿verdad? Todo el planteamiento que se ha hecho, eso en ese punto. Luego referirme con la incorporación de los laboratorios y hospitales privados. Como ya bien dijo el doctor, en el decreto 639 estaba estipulado, pero ya después con el decreto ejecutivo no se tocó y además no se ha implementado, ¿verdad? Y solo les pongo un ejemplo de anoche que me tocó a mí. Me llamaron de un hospital privado para evaluar a una persona y la persona había llegado desde las 12:30. Yo lo fui a ver como a las 6 y tantos de la tarde, pero ya habían hablado al SEM y no habían hecho cómo poder saber si se iba a ingresar o no se iba a ingresar. Gracias. Entonces, esa persona pasó alrededor de 9 horas en una unidad de emergencia, ¿verdad?, con sospechas, porque era un caso muy sospechoso. Yo me tomé a hablar con un funcionario del Ministerio de Salud y que le agradezco que sí me ayudó para que la persona se tomara la decisión de llevárselo, un paciente privado. Y al señor, porque era un caso sospechoso, pues se lo llevaron al Hospital Saldaña. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tuviéramos la capacidad de los laboratorios privados o el sistema privado también de salud de atender pacientes COVID positivos, como no está permitido en este momento, aunque lo decía el decreto 639, podría ser de una mejor manera la atención de estas personas. Luego, creo que el diputado Parker hablaba de las pruebas y de los costos, y mencionó de la prueba de biología molecular y de las pruebas serológicas. Las pruebas de biología molecular son mucho más caras, pero son costo efectivas también, y depende también del momento de la enfermedad en que se pueda tomar. O sea, no es lo mismo que yo venga a tomar una prueba de biología molecular a 14 días de iniciado el tratamiento, porque ahí me puede salir negativo, a que si hago una prueba de serología en ese momento, ¿verdad? O que quiera hacer una prueba de serología, que es más barata, y lo quiera hacer en los primeros días de la enfermedad de la persona. Es completamente diferente. Entonces, ambas pruebas o ambas técnicas son complementarias y son necesarias y se aplican bajo criterios médicos, en ese sentido. Entonces, sí se puede de alguna manera, el llamado es a que verdaderamente lo que ya está escrito en ese decreto que ustedes aprobaron, el 639, se cumpla y no se está cumpliendo. Lo otro, cuando preguntaba la señora diputada Yancy Urbina en qué momento estamos, pues en primer lugar decirle que, como ya decía el doctor Montes, no se tienen los datos. En primer lugar decirle que como gremio médico no tenemos la confianza de los datos que proporciona el Ministerio de Salud, ¿vea? Porque hay muchas cosas que no concuerdan, ¿vea? Y como ya se decían, otras intenciones podrán haber, ¿vea? Pero bueno, en ese sentido, yo estaba revisando, el doctor Oscar Picardo ha hecho un buen trabajo investigativo y con base científica. Y él ponía hoy, por ejemplo, un tuit, que se lo voy a leer textual, dice: según los modelos CEIR y MATLAB, al 18 de mayo llegaremos al pico de contagio. Es un momento crítico y la escala de crecimiento va en un rango estable, dice, con un R sub 0, que es un término técnico, entre 1.3 y 2.3, pudiendo llegar a un máximo a no más de 1.500 casos. Es una proyección matemática, pero basada en algo. ¿Vea? Entonces, ¿perdón? Casos de contagio. Sí, entonces, para tratar de responderle un poco a la diputada que nos preguntaba en qué momento nos encontramos, pero también hacer énfasis de que no podemos, desde el punto de vista médico en este momento, asegurar o decir, solo tenemos una idea de que pudiéramos estar en una fase de ascenso de la curva, pero no tenemos los datos que nos puedan permitir
a hacer ese análisis. Solo una precisión, cuando se hablaba de que estamos en la segunda fase, primero contención, ahora circulación unitaria. En la perspectiva actual es una tercera fase. ¿Cuál es el tipo más cambio? Es la diseminación a nivel nacional. Luego, bueno, yo básicamente creo que ahí me quedaría, y tal vez lo último de mi participación sería, creo que lo comentaban por acá el doctor Cabrera Candray, que es importante que el abordaje, y veía yo en esta propuesta que nos hicieron, creo que es del grupo parlamentario del FMLN, un artículo que sí en lo personal, pues, el 8, donde habla del establecimiento de una comisión interdisciplinaria. Creemos que sería mejor que se formara una comisión o que se creara una comisión técnica de expertos desde el punto de vista médico, pero también económica, aparte, no una sola comisión, porque cada uno tenemos diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y va a ser difícil que... Perdón, exacto. Entonces, ¿qué puedo hablar yo de economía con un economista? ¿O qué puede hablar un economista de medicina con un médico? Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que es importante que se formen esas comisiones, obviamente en trabajo con las autoridades pertinentes del Ejecutivo. En el caso de salud, que este comité de médicos se reúna con las autoridades de salud y trabajen en conjunto, porque nosotros como comité externo no queremos quitarle la prioridad al Ministerio de Salud, que es el responsable de la salud pública de este país, sino que apoyarlo. Porque miren, este país, si se hunde, nos vamos a hundir todos, pero si sale adelante, vamos a salir todos. Aquí no podemos decir, ni queremos ser los actores principales de la película, es de contribuir a que esta pandemia la superemos juntos y de la mejor manera. Entonces esa propuesta que yo les haría, que mejor fueran comisiones interdisciplinarias, de acuerdo, pero que cada una esté conformada por especialistas del área, ¿no? Yo solo le voy a agregar algo. Quiero compartirles, porque nos preguntó la diputada Urbina también, que si podíamos compartir qué es lo que le habíamos pedido nosotros al gobierno para entablar una mesa de trabajo con ellos. Algo que lo han dicho mis colegas y que es algo bien importante es el manejo de la información. Nosotros nos ha costado tener datos y que estos datos sean confiables. Este documento que les voy a leer se lo hicimos llegar al Ejecutivo y nosotros le pedíamos requerimientos para conformación de mesas técnicas del Ministerio de Salud y del Colegio Médico, con el fin de coordinar y unificar esfuerzos con el Sistema Integrado de Salud. El Colegio Médico plantea, entre otras, las alternativas siguientes. Punto 1, desarrollar un plan de trabajo conjunto a través de varias mesas técnicas que analicen la situación en general y elaboren propuestas concretas sobre temas específicos de prioridad para el control de la pandemia. 2, poner a disposición de la mesa toda la información técnica que se requiera para el análisis de temas planteados. 3, que a través de este mecanismo se llegue a acuerdos y compromisos bajo una hoja de ruta común, se asignen responsabilidades, se dé seguimiento periódico y se mida resultados e impactos de las mismas. Planteamos que se conformaran 8 temas de análisis. El primer tema, planeación, organización y funcionamiento de los servicios del primero y segundo nivel de atención sanitaria. El segundo tema, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. El tercer tema, fortalecimiento de la promoción y educación de salud. El cuarto, plan de restablecimiento de los programas prioritarios de salud. Es algo que no lo hemos, hablado a profundidad, pero es un tema prioritario.
la vacunación, el control del embarazo, la atención de pacientes con cáncer, es algo que ahorita ha quedado en una forma secundaria y se debe de reactivar lo más pronto posible, porque esto también van a haber víctimas y van a haber fallecidos, problemas cardiovasculares. El quinto, protocolo de manejo clínico de las diferentes variantes en la evolución de los casos. El sexto, protocolos para pruebas diagnósticas públicas y privados. Y aquí, por mi especialidad, creo que tengo la obligación de hablarles sobre un problema que estamos teniendo. Estamos operando emergencias en el país y no sabemos si estas personas son positivas o no y son asintomáticos. Quiero decirles que en base a estudios que se han hecho en los países que ya golpeó la pandemia, si una persona asintomática es operada, el 100% de estas personas evolucionan a una neumonía. El 40% de estas personas terminan en una unidad de cuidados intensivos y la mortalidad se incrementa hasta el 21% de posibilidades de fallecer. Entonces, estamos operando a muchas personas por emergencias y están corriendo ese riesgo, además de riesgo de contagio de los profesionales de salud que participan en esa cirugía. Esto no significa una lucha de clases que solo las personas que tienen capacidad o no tienen capacidad de dinero. Todos deberíamos de tener esas pruebas. Todas las personas que llegan a los hospitales públicos también deberían de tener la posibilidad de tener esas pruebas previo a una cirugía. Entonces, esto es un llamado a las autoridades, que este es un tema prioritario. Además, el gobierno, el Estado se está cargando con el compromiso de asistir a los pacientes que podrían tener capacidad de pagar sus servicios de salud en el sistema privado y descongestionar el sistema público para las personas que no tienen capacidad de pago. Pues, o sea, que eso es algo que también vendría a contribuir al gobierno a que disminuyera ciertos gastos que va a incurrir en estas personas. El 7, dotación de recursos para la atención clínica y seguridad del personal de salud. Y el punto 8 que le habíamos pedido era la disponibilidad de infraestructura física para la atención hospitalaria. Quiero decirles que a pesar de que nosotros conocemos el sistema de salud, a la gremial no se nos ha permitido ver las condiciones o las remodelaciones que se han hecho en el sistema hospitalario. Entonces, nosotros desconocemos en totalidad cuál es la capacidad de infraestructura, la capacidad de camas con la que está contando el sistema en este momento. Entonces, eso es algo que si nosotros quisiéramos hacer un análisis a profundidad, esos datos deberían de existir. Nosotros habíamos solicitado que en esto participara el equipo técnico del ministerio, el director de planificación, el director de vigilancia sanitaria, el director nacional de servicios del primer nivel de salud, el director nacional de hospitales, un médico salubrista planificador del colegio médico, un médico salubrista epidemiólogo del colegio médico, los colegas infectólogos, y que una vez nos brindaran todos estos datos en 72 horas les podíamos hacer una propuesta concreta de validar si las cosas se están haciendo bien o en todo caso hacer propuestas de corrección de rumbo que se está llevando en el manejo de esta pandemia. Entonces, se los queremos compartir porque ustedes son los representantes del pueblo y nosotros queremos que la población sepa que el colegio médico siempre ha sido propositivo y que aspiramos a que esta pandemia y los resultados que el Estado tenga para enfrentarla sean los mejores. Entonces, eso es lo que nosotros queremos y como se los dije a un inicio, estamos con toda la disposición de contribuir con todos los órganos del Estado como lo hemos hecho hasta este momento. El fiscal de la República nos pidió un apoyo técnico, fuimos a hablar con él. La Junta Directiva de Comures nos pidió un apoyo técnico, fuimos a hablar con ellos. De la Corte Suprema de Justicia nos han pedido análisis sobre algunos temas particulares y se los hemos brindado. Esta semana, recién que mañana termina,
El día lunes firmamos un convenio de apoyo técnico con la Corte de Cuentas de la República para que también le colaboremos a que controlen los gastos y que esto sea siempre en beneficio de la población salvadoreña. Entonces, le cedo la palabra al doctor Panameño. Solo para finalizar, aclararles que hemos tenido algunos momentos en que nos han llamado al despacho del ministro de Salud Pública y que intentamos comenzar a trabajar, porque van a ver que aparecemos ahí en unos documentos, aparece nuestro nombre como representando al... Entonces nosotros pedimos colaborar en al menos 3 áreas, el área de epidemiología, y sobre todo solicitamos comenzar a trabajar en el manejo que estaba dando en los centros, así llamados centros de contención, en el área de infraestructura también, porque hemos insistido desde enero, hemos insistido en que la respuesta de medicina de desastres no es a través de construir cosas de largo plazo, porque ese no es el abordaje apropiado, sino que hay que comenzar a construir infraestructura desmontable y que sea de uso temporal, porque lo que necesita, esta pandemia va a pasar, pero el dengue va a continuar con nosotros. El Hospital Rosales, que debería ser el centro médico que nos llenara de orgullo a los salvadoreños, ahí sí debería haber 3.000 camas, definitivamente, ¿verdad? Y todo. Y que había prioridad y que había otros tipos de abordaje. El punto es que llegamos ahí, contribuimos en algo, y cuando llegamos al punto de las pruebas, que solicité, estoy hablando de marzo, y digo, mire, necesitamos sentarnos con la persona que está dirigiendo lo de las pruebas para saber qué están haciendo y darles nuestro aporte, porque es la médula, la parte medular donde se articulan las medidas. Hasta el día de hoy sigo esperando, ¿verdad? Me dijeron, le vamos a llamar para la reunión. Eso fue en marzo. Sí, nosotros cuando vimos que realmente no estamos para salir en fotografías ni hacer el papel de adorno en ningún lugar, no tenemos nada que hacer ahí. Decidimos aportar desde como lo estamos haciendo hoy, el observatorio. Quiero comentarles que nosotros incluso habíamos preparado una propuesta técnica en donde hay tecnología actual, en virtud de la cual una máquina con un operador puede generar 500 pruebas por turno, 1000 pruebas cada 24 horas. Una máquina. Entonces, en una discusión que tuvimos, alguien me dijo ahí en el ministerio, es que eso es muy caro. Caro, sí. En ese momento había un presupuesto de 8.7 millones, me parece, algo así. Entonces, no, ¿cuánto valen las máquinas? Vale aproximadamente, en aquel momento, no sé hoy, porque hoy todos saben, con la demanda de servicios, todo ha cambiado, pero en aquel momento costaba, y eso no pudimos llegarlo a proponer porque no se concretó. La máquina valía en aquel momento, creo, como $4,000, una máquina. Sí, una máquina, y una máquina puede producir hasta 1000 pruebas de PCR en el día, con un operador, pero no pudimos, no tuvimos la oportunidad de presentar la propuesta, no tuvimos la oportunidad de hacer, y nosotros les decíamos, es que en esto es lo que hay que invertir ahora. Esto es tan rápido que no va a dar tiempo de otras cosas, y con las pruebas en el volumen y alcance apropiado se pueden tomar las decisiones del caso, porque mire, incluso las normas que escribimos en marzo ya están desactualizadas. Ayer los taiwaneses nos decían que ellos van en la comenzaron en mayo, en la 6ª versión de sus lineamientos de tratamiento clínico de pacientes. En la 6ª versión, en el 5º mes. Así de rápido es esto como debe estarse evaluando, pero solo es para que, por si alguien va a decir, pero si tuvieron, no nos dejaron hacer las propuestas. Por alguna causa del manejo de las pruebas. Mire, no saben ustedes lo dificultoso que es estar en lo privado, hablando de la atención privada. Tenemos un paciente sospechoso y al día de hoy uno tiene que llamar a un teléfono donde una persona a larga distancia, que además no es clínico, y muchos no han visto jamás un paciente en su vida, ni lo han tratado, ni han luchado, ¿verdad? Decide si el paciente amerita o no la prueba.
Y entonces, ¿cuántos están muriendo sin el diagnóstico apropiado hoy día? Pero finalmente, esperemos que las cosas cambien por el beneficio de esta nación, que el pueblo sepa que el gremio médico está preocupado por su vida, por la salud. La mayoría de estos pacientes van a ser tratados en el sector público sin que eso signifique ganar un centavo para ninguno de los que estamos aquí. Eso no nos tiene preocupados a nosotros. Pero sí que la manera en cómo se está monopolizando las pruebas y la información y el acceso al material diagnóstico que no tiene justificación médica ninguna y que en todo el mundo el sector privado está participando porque eso amplifica el alcance de salud pública, no se está haciendo aquí. Yo no tengo explicación. Y que si es necesario, mire si no es necesario. Muchos pacientes hoy día me llaman y me dicen, yo prefiero morirme en mi casa que ir a buscar que me hagan la prueba allá. Ojalá que eso cambie. Muchas gracias por la oportunidad que nos han dado. Creo que obviamente ha sido bastante amplio. Yo no sé si vamos a ir terminando ya, doctora, ya, porque mire, ya creo que las preguntas han sido muy concretas, muy atinadas, y ellos de alguna manera están desde las 4 de la tarde. Ah, bueno, aquí pide, ¿cuál era la pregunta suya? Que a pesar de las medidas sabemos que no estamos listos para tener una afluencia masiva de la gente ya el lunes en la calle, y que cuál era el tiempo prudencial que ustedes pudieran sugerirnos para seguir haciendo conciencia en la población que se mantengan todavía dentro de sus casas antes de que de manera gradual comiencen ya a realizar sus labores cotidianas. Necesitamos tiempo e información. En primer lugar, información que no nos da. Aquí está el micrófono. Necesitamos tiempo e información, porque si hay algo que no se puede hacer en esta situación es estar inventando e improvisando, ¿verdad? Entonces, eso es posible determinarlo y tenemos software, tenemos apoyo de sistemas de salud ampliamente avanzados con nosotros, que ya nos ofrecieron la ayuda de ayudarnos a calcular estas cosas, pero no tenemos la información, en primer lugar. En segundo lugar, que sea información confiable, porque ese es un dato bien importante. Si nosotros tuviéramos la información, lo sometemos a nuestro análisis. Lo que le podemos decir es que las expectativas, de acuerdo a los modelos estadísticos que se han desarrollado, nos hablan que probablemente estemos alcanzando un máximo pico de casos entre el 18 y el 21 de mayo. Y nosotros creímos que este último tramo que estamos hoy viviendo se iba a utilizar en su totalidad para planificar y poder dar respuesta, porque estas cosas tenemos que examinar día a día cómo se está comportando la epidemia. Una cosa debe tener clara, diputada. Como médicos sabemos, creemos y esperemos que lo entienda la población, nadie va a salir de una sola vez a la calle. No se puede, no se debe y jamás se ha pedido eso. El levantamiento de la actual cuarentena, y esperamos que sea la última, debe ser hecho de una forma gradual, progresiva y de acuerdo a protocolos establecidos a nivel internacional, de los cuales incluso la OMS tiene seis criterios, pero hay otros criterios a tomar, que debería ser fruto de ese esperamos, y por eso se sometió ese documento, para ir calculando esas cosas y poder informarle a la nación y a quienes así lo requirieran de cuándo se puede. Estamos a tiempo todavía de responder a esa pregunta, porque estamos en un momento de la curva que se va acelerando, pero que toda enfermedad infecciosa tiene una manera de comportarse y es ampliamente conocida. Entonces, si tuviéramos el tiempo y la información necesaria, podríamos dar nuestra apreciación al respecto. No en este momento, porque aquí no se trata de sacarse datos de la bolsa ni de inventar, sino que si tenemos los datos necesarios podemos hacer las proyecciones para comenzar a trabajar y alimentar a los otros sectores que necesitan de saber de eso, porque no va a haber un retorno total. Pueblo salvadoreño, entiéndanlo, no vamos a salir en tropel, no vamos a cometer el error que cometió Brasil, una nación a la que yo quiero mucho porque me educaron, me enseñaron, pero levantaron las medidas de un solo y el problema está siendo grave ya. No, pero hay un método, hay una manera de hacerla y necesitamos cifras para calcular, porque eso es ciencia, eso es medicina.
aprovechar, no sé si me... Yo quiero aprovechar de que esta Asamblea Legislativa no le está diciendo a la población que debe salir el lunes. Hay un decreto 639 que mantiene en cuarentena, vigilancia a todos los salvadoreños que hagan cuarentena. Y ese decreto vence el martes. Por eso es que esta Asamblea Legislativa se ha reunido con los expertos de la medicina para poder tomar una decisión el lunes. Y por eso hemos convocado a plenaria ordinaria el día lunes a las 3 de la tarde. Y esto quiero hacerlo de alguna manera extensivo porque no es de forma irresponsable que nosotros queremos tomar decisiones. Queremos tomar decisiones, digamos, bien acompañadas de el criterio técnico, científico. Y por supuesto, cualquier decisión que nosotros tomemos el día lunes a las 3 de la tarde, esperaríamos que ustedes puedan revisar el documento final que vamos a someter al Pleno para que le pueda servir al Ejecutivo como instrumento legal para poder de alguna manera contener o detener el avance de la pandemia. Así que quiero dejarlo claro porque esta Asamblea, lo que ha pasado ahora es que no se le dio vigencia o prórroga al decreto de emergencia nacional. Y el decreto de emergencia nacional lo único que hace es darle facultades al Ejecutivo de utilizar todos los recursos suficientes de tipo financiero, humanos, materiales, para poder obviamente contener o detener, digamos, el avance. Eso es, pero no es la ley de cuarentena, de vigilancia y ley de seguimiento a la vigilancia y a la cuarentena es otra cosa, que es lo que todos estamos cumpliendo al pie de la letra. Quisiera pedirle un favor, como salvadoreño, como ciudadano. El punto de negarle el uso de transporte público a la población no tiene fundamentos sanitarios. Nosotros podemos demostrarlo. Y otras situaciones ahí que por favor tomen muy en cuenta lo lesivo que eso ha sido para la... Hay otra manera de hacer las cosas. Con eso yo finalizaría y resumiría mi participación acá. Hay otra manera de hacer las cosas. Hay una regla en medicina, un principio que se estableció siglos atrás, que se llama primum non nocere, primero no hacer daño, ¿verdad? Porque a veces la medicina sale peor que la enfermedad. Existe el método médico, el método científico de cómo abordar esto y es lo que nosotros queremos abordar, ofertar para beneficio de la población. No, solo compartirles, les puedo dejar esta hoja que era un resumen porque tenemos un documento ampliado de lo que le solicitábamos al Ejecutivo para poder trabajar con ellos, para que tal vez lo compartan, porque solo tengo una copia, se lo dejo para que lo compartan con todos. Con esto, como les decía, el objetivo del Colegio Médico siempre ha sido colaborar, esperemos que sirva en este órgano y que también el Ejecutivo en algún momento escuche el clamor de nuestro sector también. Muchas gracias. Gracias, doctor, gracias, presidente del Colegio Médico. Queremos agradecer infinitamente su presencia, sus aportes técnicos, científicos y por supuesto quisiéramos ver si es posible que nos acompañen el lunes o en el transcurso de mañana tal vez. Nidia va a estar directamente comunicados, igual espero que también el doctor Orlando Candray, porque se va a trabajar un documento que tampoco vamos a ir a inventar, digamos, algo novedoso. Ya hay un documento que está en vigencia que lo está utilizando el gobierno. Lo único que ya el doctor lo acaba de decir, ¿verdad? Hay que hacer algunas modificaciones o cambios que de alguna manera le permitan a los ciudadanos hacer efectiva su cuarentena y de alguna manera también proveerse de lo necesario para poder sobrevivir. Entonces, creo que no nos dejan los teléfonos acá. Bueno, entonces ya tienen los teléfonos, ya el licenciado Esquivel los tiene. Los números. Así es. Una pregunta, ustedes no saben porque se dice, yo no sé si es cierto eso, de que hay personal, a mí de la policía me dijeron de que hay un montón, una veintena de
lamentable del miembro de la Fuerza Armada que está también, que se los han llevado hospitalizados porque dicen que han dado positivo